Personajes insólitos de la historia. Charles Delarme. Corre la década de 1340. Los tártaros, tribus nómadas mezcla de mongoles y turcos, parte de la Horda Dorada, la zona occidental del Imperio Mongol, quienes practicaban básicamente la ganadería, pero también la conquista de territorios y con pocas o nulas condiciones de higiene, sitian Capa, actual Feodosia, con la intención de expulsar a sus habitantes de la región. La ciudad era parte de un conjunto de 7 puertos ubicados en Crimea y pertenecientes al Imperio Marítimo de la República de Génova, codiciada por su posición comercial. Pero algo inesperado detiene el asedio. Una extraña enfermedad empezó a propagarse entre las tropas invasoras, matando soldados por decenas y después por centenares. Era una de las pandemias más famosas y mortales de la historia de la humanidad, la peste bubónica, conocida también como peste negra o la muerte negra. Lo lógico habría sido levantar el campamento y huir de la epidemia, pero el Khan Janibek, en un giro escalofriante, optó por una solución tan creativa como cruel: usar la peste como arma, arrojando cadáveres de sus soldados infectados por encima de las murallas de la ciudad, como lo describe Gabriel de Musis en su relato titulado Historia de la enfermedad o la gran mortandad que tuvo lugar en el año de nuestro Señor de 1348. Fatigados por esta plaga y enfermedad pestilente, los tártaros morían en cuanto aparecían los primeros síntomas de la enfermedad: hinchazones en las axilas o la ingle, causadas por la coagulación de los humores seguidas de una fiebre pútrida. Lo que parecían montañas de muertos fueron arrojadas con catapultas a la ciudad, y los cristianos no pudieron esconderse, huir ni escapar de ellos, aunque arrojaron al mar tantos cuerpos como pudieron. Pronto los cadáveres en descomposición contaminaron el aire y envenenaron el suministro de agua, y el hedor era tan abrumador que apenas uno de cada varios miles estaba en condiciones de huir de los restos del ejército tártaro. Además, un solo hombre infectado podía transmitir el veneno a otros, contagiando a personas y lugares con la enfermedad con solo mirarlos. Nadie conocía ni podía descubrir un medio de defensa. En todo caso, ante la gran mortandad, los mercaderes genoveses huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino en Italia. Así lo describe Gabriel de Musis. Dio la casualidad de que entre los que escaparon de Capa en barco, había algunos marineros infectados con la enfermedad. Algunos barcos se dirigían a Génova, otros a Venecia y a otras zonas cristianas. Cuando los marineros llegaron a estos lugares y se mezclaron con sus habitantes, fue como si trajeran consigo espíritus malignos. Cada ciudad, cada asentamiento, cada lugar fue envenenado por la peste contagiosa y sus habitantes, hombres y mujeres, murieron repentinamente. Y cuando una persona contraía la enfermedad, envenenaba a toda su familia al caer muerta, de modo que quienes se preparaban para enterrar su cuerpo eran alcanzados por la muerte de la misma manera. Así, la muerte entró por las ventanas, y mientras las ciudades y los pueblos quedaban despoblados, sus habitantes lloraban a sus vecinos muertos. De esta manera estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano en los siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, jamás se volvió a manifestar con la virulencia de 1346 a 1353. Debido a la altísima tasa de mortalidad, durante siglos la peste fue considerada uno de los peores enemigos de la humanidad.
Causó la muerte entre 75 y 125 millones de personas en todo el mundo. En la Europa del siglo XVII, varios países continuaron siendo asolados por la enfermedad. En Londres, la Gran Peste duró de 1665 a 1666 y causó la muerte de aproximadamente 100.000 personas en tan solo 18 meses. A medida que el número de muertos seguía aumentando, no se encontraba cura para la enfermedad. Lo único que se podía hacer era retirar los cadáveres para evitar que se propagara y causara más muertes. Para los médicos o facultativos, como se les llamaba en esa época, esta situación era insoportable. Sin embargo, en medio del caos, un hombre ideó un nuevo invento que podría ayudar a proteger a los médicos que atendían pacientes contagiados. En 1619, la peste bubónica azotó París y es en este momento que un experimentado médico francés llamado Charles Delorme interviene. Era hijo de Jacques Delorme, profesor de la Universidad de Montpellier, con importantes contactos en la nobleza. Charles siguió los pasos de su padre y en 1607 se graduó en la universidad a los 23 años. Poco después se trasladó a París para ejercer la medicina bajo la tutela paterna. Su reputación como buen médico creció rápidamente en la capital y gracias a las conexiones de su padre, Charles se convirtió en médico personal de varios miembros de la familia Medici. Su destreza como médico le precedía y llegó a ser médico jefe de 3 reyes franceses consecutivos, Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV. El propio Enrique IV elogiaba la benevolencia de Charles, ya que el médico era conocido por rechazar los regalos especiales que le ofrecían los pacientes de la nobleza. Durante el reinado de Luis XIII, la reputación de Delorme siguió creciendo. Asistió al cardenal Richelieu en varias ocasiones, quien lo recomendó a la mayoría de los nobles de la corte. Pronto era habitual que se le solicitara que cuidara y curara a nobles de toda Francia. El servicio a la familia real y a la corte fue recompensado una vez más cuando, tras la muerte de Luis XIII, conservó su puesto como médico jefe bajo el reinado de Luis XIV. A lo largo de su ejercicio profesional, se forjó una reputación como un médico eminente, confiable, benevolente, que se preocupaba por sus pacientes y encontraba soluciones en tiempos difíciles. Deseoso de mejorar la vida de las personas, se dedicó gran parte de su tiempo a idear remedios para dolencias tan diversas como los dolores de estómago o las cefaleas. Evidentemente, la principal razón por la que aún se le recuerda hoy en día es por la creación del traje preventivo contra la peste, que consistía en una prenda larga de estilo marroquí que cubría desde el cuello hasta los tobillos, con la idea de que el aire no pudiera penetrar. El atuendo también incluía guantes, botas y un sombrero de cuero encerado. El sombrero no formaba parte del traje propiamente dicho, era más bien un símbolo de la posición del médico como profesional. También llevaba una máscara con una nariz de 15 centímetros de largo, con forma de pico, rellena de perfume y con solo 2 orificios, uno a cada lado, cerca de las fosas nasales, suficientes para respirar y transportar junto con el aire inhalado la impresión de los medicamentos contenidos en el interior del pico. Los ojos también estaban protegidos con gafas. Con este atuendo, Delorme y pronto otros médicos pudieron atender a los pacientes que necesitaban su ayuda. Durante la peste francesa de 1619, Charles Delorme fue considerado un héroe, ayudando a tantas personas como le fue posible. Su traje recibió muchos elogios y reconocimiento, y pronto su nombre se asoció con el término el médico del pico. Incluso un siglo después, el traje, adaptado para la ocasión, seguía siendo utilizado por médicos en Francia e Italia, con algunas modificaciones como el utilizado por médicos
durante la Gran Peste de Marsella en 1720. Charles Delorme fue mucho más que el inventor del traje preventivo contra la peste. Fue un médico talentoso que trató a miles de personas durante los reinados de 3 reyes franceses.